Me es sumamente grato estar aquí y hablar un poco al respecto de este tema. Te digo una cosa. Vamos a hacerlo como tienen Zoom y en donde está la parte de abajo, tienen unas manitos y demás. Si en vez de esperar todo al final, pueden levantar la mano y se le da acceso o preguntan por el chat. ¿Qué te parece? Porque esto de hablar a una jodida camarita, yo no estoy acostumbrado. A mí me gusta hablar a los ojos. Ok. Y muchas veces me pierdo. Yo no sé dónde hablo, no sé Perfectamente, lo que, doctor. no sé lo que Usted será. manda. ¿Tú entiendes? Entonces creo que nos ayuda un poquito también a todo ello. ¿Qué te parece? Oh, ¿Se entiende todo bien? perfectamente, usted manda. No, es Sí, para perfectamente. lo que digan los doctores, porque esto es un compartir. O sea, estamos aquí, todo el mundo está metido en una casa, jodiendo con limpieza, atacando a la nevera, viendo a ver qué hace con los muchachos, si los frisa o no los frisa. No sabe qué hacer con el perro que ya lo tiene más arriba y atarle un moñito en la parte de atrás, porque ya están cansados de todo eso. Entonces, tratemos de compartir de la mejor manera que nosotros convengamos, le interese a los doctores, y lo podemos hacer así. ¿Qué les parece? Sí. Sí. No, perfectamente, doctor. Perfectamente. Sí, a mí me parece bien y espero que a todos, ya como las personas saludaran. Perfectamente. Ya. Entonces, nada, micrófono apagado hasta que le corresponda hacer sus preguntas. Ok. Pues hoy me toca hablar un poquitito de algo que ya venimos hablando muchísimo, que es la parte de odontología digital. Y más precisamente no quise entrar directamente a implantología, sino ver de qué manera nosotros podemos ir haciéndolo a través de un flujo digital. ¿Cómo entendemos esto del flujo digital? Y tenemos que ver una cosa que también considero que hoy por hoy tenemos que eh, poner a la palestra en nuestra consulta, es si queremos o no tener una consulta digital. Bueno, hasta hace 4 semanas atrás, 3 semanas atrás, todos sí. Hoy por hoy tenemos que estar, la primera opción es ver cómo organizamos nuestra consulta para poder seguir atendiendo a nuestros pacientes en vista a lo que se viene. Yo creo que ese es el punto también importante a hablar. Ya sean autoridades, ya sea colegas, ya sea grupos, ya sea lo que sea. Hablar de lo que va a ser de ahora en más, un poco los protocolos que vamos a tener que trabajar en cada una de las consultas. En lo que respecta, por ejemplo, a la empresa, a RC, ya nosotros estamos aplicando también unos protocolos para que lo que llegue a la consulta, porque RC no atiende pacientes, lo que llegue a la consulta llegue con todos los parámetros, no solamente de calidad, que será más o menos en base a lo que está, sino de seguridad. Porque créanme que si no se ponen parámetros de seguridad claros desde el principio, los pacientes no van a ir a la consulta. No va a poder ser igual. No se va a poder atender medalaganariamente. Va a tener que ser con protocolos realmente muy claros, muy concisos, muy precisos, desde el primero hasta el último de la consulta, y poniendo el ejemplo cada uno de los doctores como jefe en sí. Dicho esto, que creo que también da para un tema aparte o un grupo de charla aparte, vamos a entrar en lo que es el flujo digital. Cuando comenzamos con esta parte de comprender el flujo, entender cómo se va manejando ese flujo digital y comprender también cómo lo tenemos que hacer en la consulta, es cuando se ha escrito al respecto de manejar 4 puntos que son importantes a considerar. Uno, y no por ello el más importante, sino el primero, porque es donde se adquiere la data,
habla de lo que es toda la parte del escaneo. Una segunda parte que es toda la parte de planificación. Una tercera parte del flujo digital que es todo lo que tiene que ser a la producción de lo que se planificó. Y una cuarta que ya sí toca al odontólogo per se en la consulta, tiene que ver con el hacer. ¿Qué es lo que nosotros tenemos para hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y este flujo digital, estos 4 ítems, estas 4 etapas, se tiene que manejar en cualquier flujo digital. No le puedo compartir más del primero porque no se puede. Virtualmente esto todavía no se puede. Pero está muy bueno. Este flujo digital lo tenemos que manejar en todos los aspectos de el trabajo que nosotros vayamos a realizar en cada una de las operaciones que nosotros tenemos. Vamos a hablar primero del escaneo. Y escanear no significa solamente tener un escáner intraoral y tomarle una impresión a la boca del paciente. Escanear, como lo dice la Real Academia Española, es pasar a un formato digital todo lo que nosotros podemos observar. Dicho de una manera, un escáner o el concepto de escanear es tanto para el 3D como para el 2D. Es decir, una foto no deja de ser una parte de escaneo. Por eso entra dentro del grupo de la estructura del escaneo. Nosotros conocemos un escáner, el CT scan, o sea, el escaneo de tomografía, pero también podemos tener el escaneo de laboratorio, podemos tener el escaneo de mesa. Por eso es muy interesante comprender el primer concepto que es escanear. Y en escaneo tenemos todo, tenemos una serie de ítems que son muy importantes. El escaneo de tomografía, la fotografía entra también dentro de la etapa de escaneo. Como les dije, el escáner intraoral, el escáner facial, es decir, el escáner 3D, que hoy se usa muchísimo también, el escáner de mesa, y hoy por hoy el articulador virtual. Ahí tendríamos que hacer una capita aparte. ¿Por qué? Porque nos están vendiendo la idea de que todos los programas traen un articulador virtual. Y es verdad, traen un articulador virtual, pero a ciencia cierta, no nos sirve el articulador si no está acompañado ese articulador por un arco facial que también tiene que ser real, tiene que ser concordante con el articulador que nosotros estamos utilizando. A ver, se lo voy a pasar en cristiano para que nos entendamos. Por ejemplo, yo manejo Exocad, por decir un programa, manejo Exocad. Exocad tiene un articulador virtual. Sin embargo, si no está relacionado la posición condilar del paciente dentro de ese articulador virtual, yo no tengo absolutamente nada. Yo lo que estoy teniendo es un oclusor virtual. ¿Por qué? Porque hay una distancia que es la cóndilo-condilar, la distancia cóndilo-incisal, que si no se respeta como con el arco facial normal, y eso no es transportable, no es pasable a la parte virtual, no tengo absolutamente nada. Lo que estoy haciendo es colocando dos modelos, dos STL digitales, pero en una posición arbitraria. No estoy teniendo en cuenta a lo que se refiere el eje, por ejemplo, el eje de bisagra, o el eje rotatorio, o la posición que yo pueda tener entre máxima intercuspidación y relación céntrica, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso esto del articulador virtual tiene mucha tela para cortar, porque vuelvo y digo, todos los programas tienen un articulador virtual, la gran mayoría tienen un articulador virtual, pero si no es posible transferir la posición del eje de bisagra del paciente a este articulador virtual, no tengo absolutamente nada. No sirve absolutamente para nada. Sí sirve, pero no me da lo fino, lo delicado de la posición tridimensional, porque yo le estaría colocando de una manera netamente arbitraria.
Entonces esto entra dentro de articulador virtual. Muy bien, Mariana, muy bien. Hello. Hello. Bien, doctor, muy bien. ¿Hay alguien por allí? ¿Hay alguien allí? Sí. Ok. Preguntas. ¿Alguna pregunta al respecto a esta parte? No hay pregunta. Todo está claro como el agua o negro como el azabache. Esto todo entra, como les dije, dentro de lo que es el acápite de escaneo. Vale decir, podríamos decir que esta primera etapa, esta primera parte, no es nada más que la búsqueda e incorporación de datos. Todos los datos entran dentro de esta parte. Y es lo que nosotros tenemos que buscar. Por ejemplo, tomografía, el centro donde yo esté acostumbrado a mandar para tomar una tomografía. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, pues tiene que ser de calidad, tiene que tener aparatología no solamente moderna, sino que tenga mantenimiento, tiene que tener una serie de cosas que es bueno que nosotros comencemos a conocer. Otra es la fotografía. Si la hago en el consultorio, puedo utilizar cámaras fotográficas, puedo utilizar reflex, puedo utilizar cámaras digitales, puedo utilizar un celular, puedo usar una tablet. Si es escáner intraoral, bueno, si tengo escáner, bienvenido sea. Si no hay centros que tienen escáner, debo conocer las características que tiene cada uno de ellos. Debo conocer. Lo digital no es magia. Lo digital tiene tanta precisión como lo analógico. Y cuando tengo algo analógico y uso algo analógico, eso analógico conozco dónde lo compro. Yo sé cuál material compro. Yo sé por qué compro esto o aquello, por qué utilizo esta técnica o aquella. Bueno, pues en lo digital pasa exactamente lo mismo. El segundo punto tiene que ver con planificar. Y ahí en planificación es todos o entran todos los programas que me ayudan a este tipo de planificación. Es decir, la asistencia de todo lo que necesito está aquí, en esta parte. Y ahí tengo programas para estética y prótesis, programas quirúrgicos, programas para ortodoncia y cirugía ortognática. Todos estos programas pueden estar separados o pueden estar en lo que se llama suite, es decir, un gran programa que tenga varios programas dentro de su contexto y que se interrelacionen uno con otro. Esto es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque la data, o sea, el punto número uno, todo lo que yo logro con el escaneo, fotos, tomo, etcétera, 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 yo la puedo utilizar entre uno y otro programa sin necesidad de salir de uno y entrar en otro. Eso es muy bueno porque agilizo muchísimo el movimiento de datos que tengo en la computadora. Pasamos a otro punto, que es el producir. Y cuando hablamos de producir, tenemos que tocar tres puntos que, a mi entender, son los más importantes. Tener impresoras 3D, que es otro capítulo aparte de la impresora. Tener el tema de fresadoras o mill machine, que son de 3 ejes, de 4 ejes, 5 ejes, que solamente puedan maquinar circonia o pueden maquinar circonia y PMMA, otra que pueden hacerlo con metal, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, la sinterización por láser, que es otra manera de producir. Todavía en República Dominicana no hay un sinterizador, sale demasiado costoso y todavía no se mueve, pero sí ya en el mundo hay sinterización por láser y se está haciendo mucho trabajo de sinterización, sobre todo para cirugía maxilofacial. Un capítulo muy amplio y muy bueno y es muy, muy interesante para poder desarrollar. Y entonces ya entramos a la última parte, que es el hacer. La mano del odontólogo. Ya entra todo lo que se buscó, todo lo que se planificó, todo lo que se hizo, ahora entra también el odontólogo. Y en eso entran todo lo que tengo que ver con la parte protésica,
los elementos que tenemos para trabajar de manera protésica. Por ejemplo, la cirugía guiada es uno de los dispositivos 3D que nosotros podemos utilizar en la parte quirúrgica, y ya hablamos de ortodoncia digital, ya sea toda la parte de ortodoncia digital como tal y cirugía ortognática. ¿Ok? Esto es un pantallazo de lo que es el flujo digital. El flujo digital lo podemos aplicar en lo que queramos. Lo podemos aplicar en periodoncia, lo podemos aplicar en cirugía, lo podemos aplicar en implantología, lo podemos aplicar en rehabilitación. En lo que nosotros queramos hay un flujo digital. Y este flujo digital es lo que venimos haciendo en todos estos días, durante todo este tiempo, muy asiduamente. Muy bien, hasta aquí. Dudas y preguntas de lo que consideren. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mariana, ¿hay alguna pregunta en el chat? Tú me dices, porque yo no estoy al pendiente al respecto. Ok. No tenemos pregunta en el chat. Una de las, el otro día la gente estaba comentando, alguien estaba comentando que de la odontología digital es lo costoso, es porque mucha gente piensa que para tú desarrollarte en ese lineamiento, tú tienes que tener, por ejemplo, un escáner en tu consultorio. Y me gusta escuchar su respuesta con relación. Ya, la odontología digital, como la odontología en general, es costosa. Realmente es costoso. Porque cuando tú tienes que echar números para formar de una manera digital y equipar digitalmente una consulta, sí es muy costoso. Pero también es cierto que hoy hay gente que lo pueden hacer por ti. Es decir, nadie va a invertir en una consulta un tomógrafo, siendo que el tomógrafo odontológico se creó para que lo tuviéramos todo en la consulta, ¿verdad? ¿Qué ocurre? En Latinoamérica no ocurre eso. Pues eso puede ocurrir en alguna parte de Estados Unidos, puede ocurrir en Europa, hay otros aranceles, otros precios, otras cosas, pero en Latinoamérica, desde el Río Grande para abajo hasta Ushuaia, no, normalmente eso no ocurre. Y no ocurre eso porque los costos son muy elevados y los márgenes que tiene el odontólogo latinoamericano tampoco es muy elevado. Y entonces, pero hay centros que han invertido su dinero, su esfuerzo para formarse, para equiparse y poderte darte esa solución. Y esos centros, bueno, han hecho una inversión muy grande. No nos olvidemos que un tomógrafo, lo mínimo que cuestan son 150, 180 mil dólares. Tener 180 mil dólares puesto al servicio de una comunidad odontológica, cónchale, es fuerte. Con 180 mil dólares tú lo pones al banco y te deja una renta bastante buena durante todos los meses y tú lo puedes trabajar. Me refiero a esto porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que otros invierten para que nosotros podamos hacer una buena odontología. Otros invierten para que nosotros, y ahí me estoy poniendo del lado odontológico, podamos hacer buena odontología. Más allá de que sea un negocio, y está bien que así sea, es hacer una buena odontología. Y déjame decirte algo también. En República Dominicana, el nivel de instrumentos que hay, el nivel de centros y de inversión que hay, lo que hacen los centros, es de mucha calidad, mucha calidad, muchísima calidad, mucho más allá de lo que ocurre en otros países de Latinoamérica, aunque parezca raro. Sin embargo, nosotros lo tenemos. Y fíjense la cantidad de centros que hay, fíjense la oferta que uno tiene, la calidad con que cada uno de ellos entrega un trabajo que es sumamente digno. Entonces,
Eso nos abarata muchísimo los costos. Ahora, si tenemos que estar pensando que si nosotros tenemos aproximadamente unas 12 impresiones semanales en las que tenemos que tomar continuamente, etcétera, 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 ya nos conviene entrar en la parte digital per se. Si nosotros no tenemos ese flujo de impresiones semanales, no digo el flujo de pacientes, digo impresiones, porque el flujo de pacientes a lo mejor hay más, pero impresiones no. Sin embargo, si nosotros tenemos ese flujo, ya sí nosotros podemos estar seguros de entrar en el mercado de esta tecnología, de comprar algo como por ejemplo un escáner. ¿Por qué? Porque a esa cantidad de flujo de trabajo que tenemos, en un año usted lo amortiza. Y la calidad del producto que se está vendiendo, ya sea Trichet, ya sea aquí en el mercado hay uno que se llama, un coreano se llama Medic y 500, está el Plan Meca, el Emerald. O sea, hay mucha tecnología muy buena, que tiene su costo y nos abarata también el flujo de trabajo que nosotros tenemos. Por eso creo que la ontología digital no es costosa en tanto y en cuanto podemos trabajar con estos centros que son realmente centros colaboradores muy, muy importantes en esto. Sí, Mariana. ¿Estamos bien? ¿Contestada la pregunta? Perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Exactamente, doctor. Sí, hay una pregunta en el chat. A ver. Que puede abrir su micrófono, doctora, para que le haga directamente la pregunta. La va a hacer. Entonces, la pregunta en relación a la rehabilitación de los implantes. Marca de implantes es el que me recomienda por la eficacia de los scan bodies. Repíteme de nuevo que no la entendí. ¿Escuchó, doctor? No la entendí. ¿Cuáles implantes usted recomienda para que sea más efectivo con relación al scan body? Algo así. Déjeme mirarlo otra vez. Ya. Mire, no hay un implante u otro implante o el que sea o el que no sea. Lo importante es que haya, que esté el scan body para ese implante. Si la casa comercial tiene el scan body, ya se hace todo mucho más fácil. Déjame explicar para el que no maneja mucho el tema qué es el scan body. El scan body es el transfer digital. Vamos a ponernos en contexto. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que yo pueda para no complicar el asunto. Todos los programas de rehabilitación digital, ya sea, vuelvo y digo, Exocad, ya sea Sirona, ya sea el que sea, no importa, necesitan transferir la posición del implante exactamente igual como el doctor lo tiene, como el paciente lo tiene en la boca. Normalmente en odontología convencional lo hacemos con un transfer que puede ser para tipo pick-up, es decir, tiene una cobertura y después lo acomodamos, o se atan todos, se le pasa un hilo y después se coloca Duralay y después se transfiere de esa manera. ¿Qué ocurre con esto? Eso es en la parte analógica, pero en la parte digital, para poder hacer esa transferencia, necesitamos un transfer digital. Y ese transfer digital se llama scan body. Todas las casas comerciales tienen sus scan body o deberían tener sus scan body. Y no solamente un solo scan body. Cada implante, cada tipo de implante, ya sea conexión cónica o conexión hexágono interno o conexión hexágono externo, etcétera, 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 tiene que tener su scan body. ¿Por qué? Porque la imagen que genera el scan body cuando se escanea, esa imagen la toma el software y dice,
el scan body que utilizó es este. Y entonces te une la imagen digital de lo que se escaneó con la imagen digital que tiene el programa. Y eso tiene que hacer match. Un match preciso. Ese match preciso hace que automáticamente cuando el scan body es reconocido por el software, automáticamente el software posiciona el implante a donde va, en la posición correcta como lo tiene el paciente en la boca. Y no solamente eso, sino que el scan body en sí mismo tiene toda la biblioteca per se. Ok, denle algo a ese muchacho que está llorando, Dios mío, manténganlo ahí, manténganlo, que no le interesa nada de esta parte. Entonces vuelvo a retomar. Ese scan body no solamente me da la posición del implante, sino que trae per se toda la información digital de los aditamentos, ya sea T-Base, ya sea aditamento recto, ya sea el aditamento que la biblioteca de esa casa comercial tenga. ¿Sí se entiende? Entonces, vuelvo a la pregunta. No hay una casa comercial que sea mejor que la otra en cuanto a scan body, sino que tenga scan body. Que tenga scan body. Y no empecemos, no, pero el scan body de fulanito le sirve a menganito. Es el error 505. Porque es el mismo error el que va a ocurrir en la parte convencional, o sea, en la odontología analógica. El mismo error. No, voy a poner un ejemplo. Que el scan body de MIS le entra al implante de córtex. Ok, sí le va a entrar. Pero la información que lleva no es la de córtex, lleva la de MIS. Y entonces, si el laboratorio no tiene esos T-Base o todo el armamentario que necesita para trabajar, pues no va a poder trabajar. O si va a trabajar, lo va a hacer con la misma deficiencia o con el mismo error, no con la misma deficiencia, con el mismo error que tiene de manera analógica. ¿Ok? Excelente, doctor. Muy bien. Entonces, como no hay otra pregunta, o si hay otra pregunta. Mariana, ¿hay otra pregunta? Ok. Sí, sí, hay otra pregunta que dice que si el scan body se debe comprar uno para cada implante. Bueno. O si es de la misma marca, tú puedes repetirlo. Sí se puede repetir. Se puede repetir. Y como el odontólogo es devoto de la Virgen del Codo, si es posible comprar medio, va a comprar medio. ¿Sí? Pero lo ideal es tener los scan body que se necesite, como cuando compramos los transfer, ¿me entiendes? Porque esos son transfer exactamente igual y eso no se bota. Ok, deme un segundito, doctor, que hay otra pregunta. A ver. Un momentito. La otra pregunta dice, entonces, ¿el pilar que llevará la prótesis será personalizado ya que todo se haría digitalmente? Puede ser personalizado, claro que sí, claro que sí. Hoy por hoy, si tú tienes el manejo completo del tejido blando, tú puedes llevarle hasta un aditamento con el perfil de emergencia, porque ya tú lo puedes hacer de manera digital. El doctor Oscar Irizarry le está saludando, doctor. Ay, muchísimas gracias. Hay también un saludo grande. Bien, pues continuemos que ya no hay más preguntas. Ok, entonces, vamos a ver si ya la parte de protocolos, y ahí sí voy a entrar en la parte de implantología. Ustedes saben que todo el cambio más grande que ha hecho la odontología en general, o por lo menos la odontología digital, ha sido el advenimiento de
la tomografía. El Cone-Beam ha sido un cambio revolucionario por una sencilla razón de que siempre hubo tomografía, pero la dosis efectiva que se capturaba en cada escaneo que había era demasiado grande, entonces tú no la podías utilizar en odontología como tal. Pero ahora con el advenimiento de los nuevos aparatos Cone-Beam, que mal llamado tomografía odontológica, porque ya se usa en distintos campos, podemos reflejar un cambio abrumador en odontología digital, porque en sí permite un diagnóstico de toda esta parte. Entonces, lo primero que tenemos que ver, o lo primero que tenemos que analizar, es lo que se llama el field of view o campo de visión. Y ahí tenemos distintas partes de field of view. ¿Para qué lo vamos a necesitar? Si lo vamos a necesitar para cirugía, si lo vamos a necesitar para cirugía ortognática, ya para odontología general o implantología, si podemos utilizar ese para endodoncia. O sea, el campo de visión en sí es diferente uno a otro y es diferente también la información que nosotros podemos recabar en cada uno de ellos. Lo mismo en la articulación temporomandibular. Pero en implantología, el protocolo per se no es nada complejo, es muy sencillo. Y aparte todos los centros, por lo menos la gran mayoría de centros radiológicos ya manejan esta parte de protocolo. En implantología se necesita por lo menos un campo de visión de 12 por 12 con un mínimo de 8 por 8. No es bueno trabajar en implantología con un campo menor. ¿Se puede trabajar con uno de 6 por 6? Sí, se puede trabajar con una periapical. Pero si nosotros estamos entrando a trabajar ya con la parte 3D para cirugía ortognática, para cirugía guiada, etcétera, 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 ya lo mínimo es trabajar en un campo de 8 por 8. Este slide es viejito porque trae 4 milímetros en la parte superior y 2 en inferior. Ya se trabaja con voxel a 200. No se trabaja más con voxel a 400 en superior y 200 en inferior. Ya todos los protocolos se cambiaron y el voxel es a 200. El mínimo tiempo posible, hoy un escaneo de tomográfico está de 12 a 18 segundos, o sea que es muy rápido para trabajar en ese aspecto. Se debe quitar todo lo que tiene dentro de la boca, prótesis y demás, y ahí sí tengo que hacer la salvedad de un elemento, perdón, me fui muy rápido. Tengo que hacer la salvedad de un elemento. Cuando la tomografía o cuando el protocolo tomográfico dice que tenemos que utilizar, por ejemplo, una doble tomografía, que es el paciente con la prótesis y el paciente sin la prótesis, pues, bueno, ya ahí sí necesitamos sí o sí tomarlo con la prótesis. Eso es una parte, ¿no? La apertura bucal, tienen que estar los dientes separados. No hace falta que sean 3 centímetros. Puede ser 1 centímetro, pero sí que estén separados. ¿Por qué es esto? Porque cuando están los dientes separados, yo puedo ver, entre comillas, en la tomografía, las caras oclusales, tanto superiores como inferiores. Si el paciente está en oclusión, no lo puedo ver. Se hace muy, muy difícil. Por eso sí, tiene que estar con la boca abierta. Separación de tejidos blandos. Es muy importante separar con rollos de algodón. También se pueden utilizar esos separadores de labios tipo como este que tengo aquí. Mire, aquí, este sí. No sé si se ve, ahí. También se puede usar esa técnica de colocarle el separador de labios y la punta de la lengua lo más atrás posible. Eso es otro de los requisitos. La punta de la lengua lo más atrás posible es para poder ver el tejido blando del paladar. Y que no tenga movimiento. Movimiento me refiero a la cabeza en sí. El paciente no tiene que tener movimiento como tal. Si es el maxilar superior, debe verse por lo menos la mitad del seno maxilar. Es muy importante
porque en este caso el doctor puede pedir que se evalúe para hacer una elevación del piso de seno y es importante ver las características anatómicas del seno maxilar. Y todos estos datos tienen que estar compilados en una carpeta, que generalmente puede ser carpeta, como se lo llama, multiframe o single frame. Recordemos que los centros radiológicos envían normalmente un viewer, es decir, le envían un CD o una llave o un pendrive o lo mandan por WeTransfer o por Skype o por Dropbox, de distintas formas, de manera digital, pero envían un viewer, porque no todos los doctores tienen un programa de tomografía para poder ver. Entonces necesitan sí o sí un viewer. El viewer solo sirve para la parte diagnóstica. No, el viewer no sirve para la parte de planificación y diseño. No hay viewer para planificación y diseño. Siempre el viewer es para diagnóstico. Para poder realizar planificación y diseño tenemos que tener la tomografía pura, la tomografía en formato DICOM. Y generalmente el viewer tiene adentro el formato DICOM porque de ahí la jala. Pero si fuera el viewer solo no la podemos hacer. No se puede hacer normalmente con el viewer solo. No podemos entrar en la parte digital con el viewer solo. ¿Cuáles son los errores más comunes? Pero muy, muy comunes. Miren, le voy a presentar un caso. Este caso lo vamos a ver ahora. Tiene esta parte que está en verde, es correcta, se puso separación. Fíjense cómo queda el rollo de algodón, cómo separa el tejido vestibular. Ven que se ve ahí la parte vestibular y la parte palatina. Se ve muy bien, es decir, la punta de la lengua lo más atrás posible. Y la parte palatina se puede ver perfectamente. Bueno, este protocolo se hizo porque el doctor quería colocar unos implantes en el sector anterior, el paciente tenía problemas con unos dientes, entonces se iban a extraer y se iba a colocar implantes. ¿Qué pasa? Tenía una patología muy severa, muy grande, entonces se decidió no hacer la cirugía. Se decidió hacer las extracciones, el doctor decidió trabajar en la recuperación de toda esta parte vestibular, de toda esta parte ósea, y después mandar a tomar una segunda tomografía. Cuando le hicieron la segunda toma, esto es por lingual, cuando hicieron la segunda toma se olvidaron de hacerlo el protocolo. Y ahí, como pueden ver, no se sabe dónde es labio, dónde es encía, dónde es paladar, dónde es lengua. Y entonces se hace muy, muy, muy complejo, sumamente complejo, poder ajustar esta tomografía con los modelos digitales. Es por eso que uno pide el protocolo de tomografía. Es mucho más fácil para el doctor, mucho, mucho más fácil ubicarlo. Muy bien. El protocolo para implantes, como tal, tenemos que hacer un stop ahí. ¿Por qué? Porque la planificación en implantes es muy diferente. Es muy diferente, ya sea el paciente que sea edéntulo completo, valga la redundancia, o edéntulo parcial. ¿Por qué? Porque el tiempo de cicatrización también va a encontrar a ser diferente. Y ahí tenemos que analizar, por ejemplo, la técnica de doble combin. Y en esta técnica de doble combin, el paciente edéntulo superior e inferior, por ejemplo, no sabríamos colocar un modelo digital en una tomografía sin dientes. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos tener match entre uno y otro. No podemos unirlo los dos porque no nos daría seguridad para poder realizarlo. Y entonces, en este caso, sí, no debo utilizar, por ejemplo, yo podría utilizar la prótesis del paciente para prepararlo, pero esa prótesis no debe tener metal. No debe ser una prótesis de cromo cobalto, porque ya ahí sí sería un desastre la imagen que saldría.
Si hay que colocar marcadores, ¿qué dice el protocolo? El protocolo dice que hay que colocar marcadores por vestibular en el canino y primer molar a nivel de mesial por vestibular y a nivel distal de la misma pieza por palatino. Y que si la prótesis no queda bien ajustadita, pues yo pudiera hacerle un rebasado, por ejemplo, con silicona liviana o con un ADT, un acondicionador de tejido. Perfectamente funcionaría, se podría escanear sin ningún tipo de dificultad. Eso es lo más importante. Entendiendo que siempre es mejor poner la prótesis, colocar la prótesis en el tomógrafo antes que el paciente con la prótesis, para liberarse de saliva y de esas cosas de contaminación también. Siempre la prótesis no se debe colocar en el tomógrafo solo, siempre se debe colocar con una capa de servilletas, por ejemplo, para que no se muevan. Hay algunos que le agregan una bandita elástica para juntarlo a la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son posibilidades que hay de trabajar en este campo de doble tomografía. Vamos a ver una desadaptación. Fíjense cuando el protocolo no se realiza bien, cómo está separado la prótesis respecto a la tomografía. Observen que hay zonas que hay hasta 3 milímetros de diferencia. Si se hace una guía con 3 milímetros de diferencia, cónchale, ya ustedes saben que el problema va a ser nefasto, o sea, la cirugía va a ser nefasta. Ya con la técnica de escaneo simple y doble modelo digital, la cosa es diferente. La de escaneo simple y doble STL no es para todos los programas. Hay algunos programas que pueden leer dos tomografías. Una tomografía per se, un DICOM como tomografía, y el otro DICOM lo transforma en una imagen STL. Pero hay programas que no lo pueden hacer. Hay programas que eso no lo hacen. Entonces, inexorablemente necesitan sí o sí de el STL. Entonces, por eso cambia totalmente el protocolo. Y es otro protocolo de trabajo el que se necesita. Siempre es bueno tener tripoidismo y evaluar ese tripoidismo como está. Debe haber una unión entre ambas zonas. Muy bien, esto es unión de una tomografía con el STL, ¿sí? Es así como se realiza. Vamos a cortarlo para poder avanzar. ¿Qué ocurre en edéntulos? Bueno, en edéntulos la cosa cambia porque ya hay que preparar a ese modelo. Ya se necesita un modelo per se, un modelo de yeso. Se le hacen marcas. Esas marcas sirven para, no es una marca de remonta como se hacía normalmente en los modelos para el articulador, sino que son unas marcas precisamente para escaneo. Se le colocan unas esferas de vidrio. Esas esferas, esas bolitas de vidrio son adheridas, una por vestibular en la zona anterior y otras por vestibular en la zona posterior. Y a partir de allí se trabaja con un encerado, se escanea esa parte, el modelo escaneado con las bolitas colocadas. Ya se prepara la prótesis donde se captura esas esferas de vidrio y se hace el encerado para esas esferas de vidrio y se vuelve a escanear el encerado con esas esferas de vidrio. Esas bolitas de vidrio son los marcadores que tiene para la tomografía. Y así se
lleva esa bolita que tiene aproximadamente unos 3 milímetros, se lleva a la tomografía y ahí pueden ver la imagen, cómo sale de la bolita de vidrio. Y entonces eso mismo sirve para unir el primer STL, que es el modelo solo, y el segundo STL, que es el modelo con la prótesis, es decir, con los dientes, la posición de los dientes. Vamos a pasarlo eso en cristiano. Este es un caso para que lo puedan ver cómo se hace. Se le hacen unas marcas y después ya, cuando se tiene todo, ya se escanea y se sube todo al programa. Y ahí queda la guía confeccionada. Muy bien, vamos a ver ahí, no vamos a pasar esto. Vamos a ver ahí preguntas antes de avanzar. Preguntas. No más preguntas, su señoría. Hasta ahora ninguna pregunta, doctor. No, Pero no hay preguntas, doctor. ¡Qué genio! ¡Qué bueno! Bueno, este caso es cuando hay, por ejemplo, un solo diente, en el que hay que reponer un solo diente. No hace falta que el paciente incurra en mucho gasto, porque con solo tener un STL ya automáticamente se puede copiar, se puede sacar el diente de la tomografía y usarlo como matriz de planificación. Entonces ya se hace con una sola técnica, un solo STL. Bueno, tenemos que entender que toda esta parte, por ejemplo, en implantología, en rehabilitación, en periodoncia, todo debe ser, bueno, en cirugía ortognática, ¿no? Todo debe ser facialmente guiado. Disculpe, doctor, perdón. Perdón, doctor, se está escuchando poco. ¿Se escucha poco? Está muy bajito. ¿Está muy bajo ahí también? ¿Se escucha, Mariana? Sí, ¿Ahora se escucha bien? mejor. Mejor. Se escucha mejor. A ver, déjame buscar Dice otra posición. el doctor Irizarry. Doctor, pregunta. Sí. Pregunta. Cuando se va a planificar la exodoncia de todas las piezas, se realiza una prótesis parcial que servirá para dar estabilidad oclusal y hacer contraste para hacer la guía para la cirugía guiada y futura prótesis. ¿Escuchó eso, doctor? Por lo que no sé si es un comentario o es una pregunta. ¿Es pregunta o comentario? Eso es lo que no sé. Ah, ok. Doctor Irizarry, dígame. Cuando se va a aplicar la exodoncia de todas las piezas, se realiza es una pregunta, doctor. Ah, ok. Se realizan prótesis parciales que servirán para dar estabilidad oclusal y hacer contrastes para la guía, para la realización de una guía quirúrgica y futuras prótesis. Sí y no, porque ahí sería un híbrido, ¿no? Estamos hablando de digital. Para digital, lo que se tendría que hacer en ese caso es utilizar la posibilidad de hacer lo que se llama un DSD, un Digital Smile Design, que dicho así es como si fuera un estudio digital de sonrisa, pero no es de sonrisa, es realmente una herramienta muy, muy interesante para ver la posición de los dientes y que el paciente lo pueda ver antes de tomar una decisión en lo que quiere hacer. Si hace las extracciones, ya hay que esperar
el proceso de cicatrización. Si se espera el proceso de cicatrización, si se espera el proceso de cicatrización con una prótesis, ya después hay que volver a realizar todos los estudios, los escaneos nuevamente. Ya de nuevo hay que hacer la tomografía, de nuevo hay que hacer todos los estudios de inicio. A diferencia de si se decide hacerlo de manera digital, con el estudio de inicio ya puede hacer todo el estudio general hasta el mismo provisional. No sé si responde un poco lo que el doctor quiere saber. Ok. Si yo quiero hacer una cirugía post-extracción, yo lo puedo planificar todo antes de. Y déjenme hacer aquí una parte. Cirugía guiada no significa cirugía sin colgajo. Por el amor de Dios. Cirugía guiada no significa flapless. Cirugía guiada significa que yo voy a colocar el implante en la mejor posición. Voy a colocar el implante en la mejor posición, pero eso no significa que yo tenga que no levantar colgajo. Yo puedo levantar perfectamente un colgajo, hacer una guía para que el doctor levante un colgajo, hacer una guía de apoyo mucoso para que el doctor levante un colgajo vestibular, o hacer una guía de apoyo óseo si hace un levante de colgajo completo, vestibular y palatino o lingual. Dicho esto, es interesante entender que los procesos son en base, o sea, la guía te tiene que ayudar en base a lo que tú tienes que resolver. Por ejemplo, si yo tengo un caso en el que los 3 sectantes de un maxilar, pensemos en un maxilar superior, o no, pensemos en una mandíbula. La mandíbula, como el maxilar superior, tiene 3 sectantes. Uno que va de canino a canino y otro que va de canino hacia la parte posterior, de primer premolar hacia la parte posterior, al tercer molar, derecho e izquierdo. Son 3 sectantes. Vamos a suponer que lo normal que ocurre es que los pacientes no pierdan sus dientes anteroinferiores, que de canino a canino sea lo que más dura, lo que más tiene durabilidad en el tiempo. Lógicamente que ese hueso, cuando se hagan las post-extracciones, va a tener una zona correspondiente a la apófisis alveolar que en los sectores posteriores no existe, no está. Por ende, la altura de ese hueso va a ser diferente. Por ejemplo, voy a tener mucha altura en el sector anterior, pero muy poca altura en los sectores posteriores. Si yo coloco implantes ahí, la distinta altura de la plataforma después va a ser muy difícil para la rehabilitación. Sí o sí, necesito hacer un ajuste de ese hueso. Sí o sí, necesito hacer una nivelación de esa tabla. Para hacer una nivelación de esa tabla y colocar implante, si yo solamente pensaría en la colocación de implante haciéndolo flapless, tendría que colocar el implante y después venir con una turbina y desgastar el hueso hasta donde está el implante. Eso es descabellado. Descabellado totalmente. Pero si yo utilizo una guía ósea, por ejemplo, y marco hasta dónde está, donde va a ser el corte, y después con esa misma guía coloco los implantes, ya la cosa va a ser diferente. Por eso le digo que hay que adecuar la parte de digital a la necesidad que yo tengo en mi consultorio, en mi caso clínico. Y no todos los casos clínicos son iguales. No todos los casos clínicos son iguales. Si creemos que esto es una receta, que todo se resuelve de la misma manera, estamos cometiendo realmente un error, porque cada caso tiene su parte particular, su etapa particular. Bien. ¿Más preguntas? No hay más preguntas hasta ahora, doctor. ¿No? ¿Pero contesté No. esa pregunta al doctor? No sabemos. No sabemos, pero sí parece contestar. Ok. En este proceso de protocolos,
también existe o tenemos protocolos para distintas áreas. Yo tengo para agotar solamente el protocolo de digital en tomografía, en implantes. Si quieren lo dejamos solamente en implantes y hacemos todas las preguntas, todas las dudas con respecto a implantes, si te parece bien. Y si no, pues adentramos más en otro o cambio de la presentación o muestro algo diferente como los doctores quieran, en base a las dudas que tengan y a lo que quieran que hablemos al respecto. Podemos esperar. Mariana, bella, preciosa. Dime, Mariana, ¿cómo están las niñas? Estamos viviendo esto. Están haciendo ejercicio ahora porque ya se sabe, acabaron con la despensa. Doctor, yo pienso que podemos seguir en el tema de los implantes, porque hay muchas personas que son del área ahí en los chats, o sea que sería interesante seguir ahí ese alineamiento. Pues vamos a ver entonces la parte de lo que tenemos en esto, ¿sí? Y tú me dejas saber. Me dejas saber las preguntas y demás. No, hasta ahora no hay preguntas. Déjeme chequear, perdón. Ok. Dicen continuar con implantes, dicen. Ok. Pero, ¿qué puede ser o sea, ¿qué necesitarían de implante? O sea, ¿qué quisieran que fuera de implantes? Por ejemplo, doctor, usted sabe, continuar, por ejemplo, con el tema de la cirugía totalmente guiada. Ok. Son de los temas que la gente tienden a confundirse. No sé si usted quiera manejar la parte directamente, por ejemplo, con el tema de que los kits quirúrgicos son diferentes, de ese tipo de inquietudes que tiene la gente. Sí, claro. Cada kit quirúrgico es diferente, sí. Creo que no podemos hablar aquí de cada kit quirúrgico porque no es el momento y llevaría mucho tiempo para hablar de cada uno de ellos. Podríamos hablar en sí de cómo planificar, qué es lo que se necesita hacer para planificar una guía. Si les interesa esa parte, con mucho gusto lo podemos hacer así, ¿sí? Hay personas también, comentó una que siguiera con endodoncia. La doctora Kelly. Ok. ¿Tienen alguna pregunta específica que hacer? Bueno, para que vayan motivándose con las preguntas, ¿sí? Hay uno de los temas que es cómo se planifica una guía quirúrgica. ¿Y cómo se planifica una guía quirúrgica? Es comenzando por una guía protésica. Una guía protésica no es nada más que un encerado. Guía protésica es a los fines didácticos, pero es un encerado, corto, puro y duro. El encerado usted lo puede hacer con cera, lo puede hacer digital, lo puede hacer con una prótesis, lo puede hacer con lo que nosotros queramos. Pero en sí es una guía protésica. ¿Por qué? Porque recordemos que la implantología es protésicamente guiada. Es quirúrgicamente solucionable, pero protésicamente guiada. Es decir, si yo no tengo la guía de la prótesis, dónde van a estar los dientes, qué tipo de diente, cómo hacer la planificación que voy a hacer, cómo voy a resolver eso después de colocado los implantes, pues yo no estoy haciendo nada porque realmente tenemos que entender también que la implantología tuvo un quiebre en quirúrgico y protésico, pero los dos nacieron igual. Y es más, nació primero la parte protésica para entender la parte quirúrgica, aunque en el primer momento se lo llamó mutilados orales y entonces había que devolver la parte de los dientes y se colocaron los implantes. Pero hoy esa época ya quedó, ya han pasado muchísimos años, ya han pasado más de 50 años al respecto. Y entonces ya ahora es
ver dónde va a quedar la prótesis, ver dónde va a quedar cada una de las rehabilitaciones que voy a hacer y qué es lo que yo quiero hacer. Si voy a hacer injertos, si voy a hacer injerto de tejido duro, injerto de tejido blando, si voy a hacer la técnica de Juan, de Pedro, de Shield, la que nosotros queramos, porque ahora nos inundan con todas las técnicas. Sin embargo, lo que maneja esto es la parte protésica. Y la parte protésica es, vengo a buscar rehabilitarme con dientes. Después, el implante que usted ponga, cómo lo ponga, yo no lo voy a ver, pero sí voy a ver la rehabilitación. Entonces, esta guía protésica la podemos hacer de manera analógica o la podemos hacer de manera digital. Y hay una parte híbrida intermedia en la que nosotros trabajamos. ¿Cómo se hacía de manera analógica? Como lo usábamos anteriormente. Sacábamos un modelo, hacíamos un encerado, aparte de ese encerado se hacía un vacuum o se bajaba una lámina de acetato, y en esa lámina de acetato se colocaban unos tubos donde nos permitían entender dónde se iba a colocar cada uno de ellos. Entonces, esos elementos tienen 4 parámetros que son muy importantes. Cualquier tipo de prótesis, lo que se llama unidad de soporte, unidad de retención, de estabilidad y unidad de fijación. Las unidades funcionales que todo aparato tiene, todo aparato tiene 4 unidades funcionales: soporte, retención, estabilidad y fijación. Son los que se necesitan comprender para cada cosa que nosotros utilizamos. Por ejemplo, la unidad de soporte, estabilidad y retención pertenecen a la retención y estabilidad pertenecen al aparato, y la otra, totalmente diferente, pertenece al terreno. Disculpe, doctor. Ya. Doctor, invierta las pantallas porque la proyección se está viendo pequeña. Ah, está haciendo en pequeño. Sí, estoy viendo a usted grande y la proyección chiquita. Cosmo, Y puede la ser. gente está pidiendo exactamente eso, el paso a paso para una cirugía guiada de implante. Okay. Ahora sí. Se sigue viendo pequeño, pero siga, siga. ¿Cómo puede ser que se siga viendo pequeño? Debe ser tu cámara, Mariana. Ah, Venga, ok. a ver, porque no la veo completa. ¿Sí? Parece ser que es mi cámara, doctor, así que todos los están viendo bien. Ah, ok. Ok. Vuelvo atrás, vuelvo para atrás. Estas 4 unidades funcionales son las que nosotros necesitamos. Unidad de soporte, retención y estabilidad corresponden al aparato, y la unidad de fijación corresponde al terreno. Vamos a pasar esto en cristiano para que se entienda. Es decir, piensen, por ejemplo, en una, qué sé yo decir, una prótesis fija. ¿Cuál sería la unidad de soporte? Bueno, la unidad de soporte sería las caras oclusales de los dientes, la terminación gingival. La unidad de retención, el paralelismo de las paredes. La unidad de estabilidad, cuando tengo paredes paralelas y altas, no se va a mover la corona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y la fijación? ¿Cuál sería la fijación? El ligamento periodontal. Yo puedo tener todo lo demás, pero si el ligamento periodontal no está bien, no sirve de nada la prótesis que yo voy a hacer, porque se va a caer. Va a durar lo que la manteca en el hocico del perro. Entonces, ese concepto de fijación siempre tiene que estar asociado a la prótesis, y no por eso va a estar ajeno a la parte de guías y demás. Todos tienen que tener esta parte así. Vamos a ver. La unidad de soporte tiene la capacidad de soportar, bueno, como dice, para dislocar el aparato. En este caso, en la parte de guías va a ser el soporte dentario, mucoso u óseo. También hay un soporte mixto, dento-mucoso, exactamente igual. La unidad de retención es la capacidad que tiene para soportar fuerzas axiales. Tiene que tener un cierre periférico, traba mecánica con pin en las guías. La unidad de estabilidad no tiene agentes propios, se vale de los otros dos, ya sea la parte mucosa y la parte del soporte y la parte de retención. Y la unidad de fijación sí es muy importante, porque debe haber una mucosa firme y una salud periodontal
muy estable antes, o una meseta ósea estable antes de la colocación de los implantes. Esto es la parte teórica. Esto es lo que se va en cada uno de ellos. Vamos a ver cómo se hacía anteriormente. Se medía, se tomaban medidas digitales, cómo se hacían una estructura. Y ahora vamos así lo que más nos interesa. La palabra clave en una planificación de implante es la oclusión. Puede tener los espacios de déntulo, puede tener totalmente déntulo completo, un tramo desdentado de canino de mesial a distal, una silla libre, lo que nosotros queramos. Pero lo más importante es entender el concepto de oclusión. Y no los puntos de contacto oclusales, no, la estabilidad oclusal. Entonces, cuando tenemos un paciente y tiene una estabilidad oclusal que es estable, valga la redundancia, yo voy a necesitar o voy a poder realizar un estudio de tomografía, un CBCT, con un protocolo común de guía. Yo lo puedo hacer antes o lo puedo hacer después. Lo puedo hacer cuando se me plazca. No tengo problema en poder realizarlo. Lo puedo realizar en cualquier momento. Para ello, si tengo una inoclusión, es decir, no está el paciente en oclusión porque necesito un aumento de la dimensión vertical, ya el paciente no está en una oclusión estable. Si tengo una necesidad de un aumento de la dimensión vertical, también puedo hacer una tomografía sin ningún tipo de parámetro, no hay problema al respecto, porque en la tomografía no va a cambiar esto. Pero si el paciente tiene una oclusión inestable, por ejemplo, por problema periodontal o, por ejemplo, por edentulismo, pues ya la cosa cambia porque tengo dos maneras de poder realizarlo. En el primer caso, voy a utilizar, como ya hablamos ahorita, la técnica de doble tomografía, que hay que preparar el caso. Y el segundo es una guía radiológica preparada, que como nosotros la veníamos haciendo de manera convencional, pueden ser con dientes con sulfato de bario, puede ser la técnica de las esferas de vidrio que hablé ahorita. En sí, cada uno de estos casos va a ser diferente en la preparación del caso. ¿Cómo van a ser los modelos digitales? En el caso de que haya una oclusión estable, el escaneo de modelo digital va a ser el inicial y el encerado en oclusión. El inicial y el encerado en oclusión. Ahora, si hay un aumento, si hay una necesidad de un aumento de dimensión vertical, el escaneo tiene que hacer con ese aumento de la dimensión vertical. ¿Por qué digo esto? Porque los programas digitales normalmente no tienen, como hablamos ahorita, no tienen la posibilidad de hacer un eje de bisagra, un eje rotatorio de bisagra. Quiere decir que si yo tengo que aumentar, por ejemplo, hacer una apertura de 3 milímetros en los dientes, tengo que levantar 3 milímetros en el sector anterior, el programa va a levantar 3 milímetros en todo, en el sector anterior y en el sector posterior. Y entonces al levantar todo 3 milímetros, cuando vaya a colocar el provisional, va a hacer contactos prematuros en el sector posterior. Por eso es muy importante que cuando se escanee un paciente que se necesita aumento de la dimensión vertical, el doctor marque la dimensión vertical a la cual quiere llevar a dicho paciente. El escaneo va a ser igual, superior e inferior, lo que va a cambiar es el escaneo de la oclusión. Y ustedes van a decir, bueno, pero la oclusión va a quedar abierta. Ya, queda abierta. Pero sí ya tengo esa apertura necesaria para el encerado. Ya me dejó libre
para encerar, ya sea digitalmente o si imprimo y monto en un oclusor o en un articulador, pues lo hago de manera convencional. Por el otro lado, no se necesitan modelos digitales cuando yo tengo que hacer doble tomografía, no se necesitan modelos digitales. Y en el caso de que se haga la técnica de tomografía simple en el edéntulo, ¿no? Se deben escanear primero en modelo inicial y después el modelo con la prótesis, como lo vimos anteriormente. ¿Qué pasa en el caso de fotografías? ¿Cuándo necesito fotografías? Necesito fotografías cuando interviene el sector anterior o el sector estético. En el sector posterior no necesito tanta fotografía. Si la quiero tomar, no está de más, pero por ahí por costos es mejor no tomar en el sector posterior. Sí, en el sector anterior sí se necesita, porque como les dije, es facialmente guiado. Y entonces sí necesitamos sí o sí el uso de fotografías en el sector anterior. Para un caso de oclusión estable, pues el paciente debe sacarse el protocolo de DSD. Para un caso de inoclusión también debe llevar el protocolo de DSD. En el caso de que sea una oclusión inestable o perdida, debe hacerse ese protocolo de DSD con los rodetes interoclusales. Y en el caso de el escaneo y el encerado no necesito fotografía porque ya las imágenes ya vienen en el STL. Ahí tienen un cuadro general, lo más sencillo posible, lo más sencillo. Créanme que es lo más sencillo que lo pude hacer. Porque si nos vamos a hilar fino en cada uno de estos puntos, sería un cuadro interminable. Pero esto es lo más sencillo que se necesita para cualquier protocolo de implantología. Recuerden, lo primero que yo tengo que ver es si la oclusión del paciente es estable. Si yo tengo una oclusión estable, 3 puntos sobre 3 puntos, yo puedo hacer ese barrido completo. Escaneo básico, modelos digitales como está en la oclusión y la fotografía con el protocolo de DSD. Si ya no tengo estabilidad porque tengo que hacer un aumento de la dimensión vertical, necesito protocolo básico de tomografía, escaneo de modelo con la altura de la dimensión vertical a la cual voy a necesitar el encerado y las fotografías con el protocolo de DSD. Y si la oclusión es inestable o está perdida, si es inestable o está perdida, inestable por problemas periodontales. Esos pacientes que tienen los dientes que parecen que se mueven para todos lados, como si fuera un abanico, así se mueven por todos lados. Entonces eso es inestable. ¿Cómo lo puedo estabilizar? Bueno, lo puedo estabilizar si le hago una férula a los dientes. Por ejemplo, tomo un hilo de plástico tipo tanza, así, los que se usa para pesca, y lo estabilizo con resina flow por vestibular. Y entonces hago todo el proceso como si fuera una oclusión estable. Pero si es inestable y no voy a hacer ello, bueno, pues puedo usar la técnica de doble escaneo o puedo utilizar la técnica de escaneo simple con doble, tomografía simple con doble STL. Bien. Dudation, preguntation, nadation. Puedo seguir en inglés si quieren, ¿eh? Pero si no... No, doctor, manténgase así. No hay preguntas hasta ahora. Ok. Voy a mostrarle este caso. Es un caso híbrido. Fue uno de los primeros casos. Tenemos la panorámica. Ahí tiene el paciente. Fíjense cómo era inferior. Se había tratado periodontalmente y se le hizo una férula en el sector anterior. Cuando se ve el caso, bueno, ese caso lleva un ajuste de toda la parte antero inferior y también posterior para dimensión vertical. Ahí vemos el caso. Se usó en este caso una cubeta individual con topes en el sector anterior. Este caso es viejo, este caso es del 2009, ¿sí? Ya ha pasado un poquito de año. Ahí vemos ahí cómo está. Eso es adhesivo para poliéster, se usa una técnica de poliéster.
Recuerden, este caso es híbrido. Es cuando recién empezamos a la parte de toda la parte digital, cuando recién estaba comenzando la parte digital. Se hizo un encerado, a partir de este encerado lo utilizamos para la confección de la guía tomográfica y después se iba a transformar en guía quirúrgica y entonces ahí la guía se prueba en boca a ver cómo quedaba. En esa época usábamos el ladrillo Lego, el Lego Brick. Los programas traían eso. ¿Saben por qué? Porque traía sulfato de bario. El Lego tiene sulfato de bario por si se lo traga algún muchachito, entonces saben dónde está. Entonces esa ventaja hace que se use radiográficamente. Y era una opción de poder colocarlo. Lo paso rápido el caso porque sí ya tiene unos años, pero es cómo se hace de manera, cómo se hacía anteriormente odontología digital híbrida. ¿Sí? Y ahí tenemos el Lego. Ese Lego se utilizaba para la guía, se mandaba la tomografía y ahí se usaba un hexápodo, así mismo. Ese hexápodo es como si fuera un, de vuelo, un simulador de vuelo, ¿no? Entonces se marcaban cada uno y se perforaban. Y el trabajo era impresionante lo que se hacía. Se ponía en boca. Muy bien. Y ahora sí, ya para la cirugía guiada como tal. Ya hablamos de los protocolos, no voy a volver a redundar en los protocolos tomográficos, porque esto es lo mismo que vimos anteriormente. Muy bien. ¿Cuál es el principio básico en la impresión digital? El principio básico que tenemos es que lo que se observa en el escaneo debe estar en el momento de la cirugía. ¿Qué significa esto? Si usted tiene un paciente que tiene un provisional, por ejemplo, o un puente, no un provisional, un puente convencional, pero en el momento de la cirugía no va a estar, tampoco tiene que estar en el momento del escaneo. ¿Por qué? Porque si no después no va a adaptar, no va a tener posibilidad de adaptar, porque cuando escanee no le va a servir, no va a entrar dentro de la boca. El otro principio de trabajo es que el escaneado de provisionales aclínico implica el uso de marcadores radioopacos. ¿Qué significa esto? Si usted tiene un paciente con marcadores con acrílico en la boca, el acrílico no va a salir en la tomografía. Piense en un puente de segundo molar a segundo molar, donde tiene que colocar distintos implantes. Cuando usted tome esa tomografía, no se va a ver, no va a salir el puente provisional porque es acrílico y el acrílico va a pasar, o sea, los rayos no lo van a permitir ver. Y entonces, ¿de qué manera lo puedo colocar? Bueno, pues tengo que poner marcadores. Se le pegan unos puntos de gutapercha por vestibular, entonces eso me va a servir de marcadores para saber dónde van a estar colocados como tal. Otro de los principios de trabajo que tengo es el escaneado en el espacio edéntulo debe llegar hasta la línea cero funcional. ¿Qué significa esto? Como yo les dije de los centros radiológicos, muchos centros están acostumbrados a escanear pacientes para ortodoncia invisible o para estudios sencillos, estudios simples. Entonces solamente le interesa la parte de los dientes, no así de la mucosa. ¿Qué ocurre con esto? Cuando en guías la mucosa es fundamental, porque es donde nosotros vamos a sentar la guía. Si esa mucosa no está, si esa mucosa no se ve, el escaneado no nos sirve. Y entonces hay que volver a repetir el escaneo. Por eso el escaneo debe llegar hasta el fondo de surco, ya sea por vestibular
Y si es por palatino, tiene que cubrir palatino. Porque muchas veces la estabilidad de una guía se logra porque el paladar es bien duro y entonces al ser un paladar que no tiene una mucosa fiable, no tiene una mucosa movediza, pues es mucho mejor adaptar y da mucha más seguridad al implantólogo. Entonces, no deben aceptarse escaneos que no cubran el paladar, sobre todo en aquellos casos que la guía inexorablemente tiene que cubrir parte del paladar. El cuarto elemento a considerar es que, lo que dijimos antes, el aumento de la dimensión vertical de realizarse en el escaneo de la oclusión. No lo voy a volver a explicar porque ya lo hicimos, es redundar en el tema. El quinto punto es que debe haber un contacto oclusal en cada sectante. También nosotros lo explicamos anteriormente, ¿sí? Debe haber por lo menos un contacto estable en cada uno de los sectores de la boca. Y entonces vamos a ver las técnicas fotográficas, distintas técnicas para fotografías faciales, fotografías intraorales, para ver textura, para poder apreciar el color. ¿Y por qué nosotros necesitamos que las fotografías sean buenas? ¿Por qué necesitamos que las fotografías sigan un protocolo? Porque las fotografías nos van a permitir transferir el mundo real al mundo virtual. Y si las fotografías no son buenas, la imagen no es buena, vamos a incurrir en algunos errores. Y entonces esta técnica es frontal con separadores. Esta técnica de sonrisa amplia. Fíjense que me sirve para posicionar el modelo digital en la boca del paciente exactamente igual. Con separadores y sin separadores, ¿por qué? Porque me da la relación diente-encía y me da la relación diente-labio. La fotografía de 12 horas me da la relación dientes superiores con el labio en curvatura. Y la oclusal directa me da eso es alginato, ¿sí? No es pollo, es alginato. ¿Entendieron? Sí, ok. Y la oclusal directa me da la forma del arco. Oclusal directa, sin espejo, directa. Aunque salgan hasta los caninos y los primeros premolares. Directa. ¿Por qué? Porque el espejo escorza. Si uno saca con el espejo, cuando uno va a sacar con la cámara y la foto, muchas veces mueve el espejo y automáticamente se escorza la línea media. Y ahí se varía la posición entre una y otra. Las laterales, sonrisa amplia, con separadores y la de contorno. Y ahí tenemos el caso completo de lo que se necesita para un DSD. ¿Sí? Muy bien. Esto ya tiene que ver con lo que estuvimos hablando de las planificaciones en general. Por eso vamos a abrir ahora la parte de preguntas. Preguntation. Preguntation. Vamos a ver preguntas. Hasta ahora ninguna. Cosmo. Cosmo. Ninguna. Ninguna pregunta. Diantre, qué bueno. Ok. En este monólogo. Ok. ¿Qué estamos viendo, Mariana? Ah, sí. No, un momentito. La fotografía. ¿Cuál? Una pregunta. Sí. La fotografía con un separador de un solo lado, ¿era para cuál
No, eso no era una fotografía. Era para que entendiéramos, mira cómo es la imagen. Déjame mostrarla, a ver si está. Vamos a ver acá. La fotografía esa. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Esa fotografía Se ve no la es... pantalla con una... Ok, ahí sí. Sí, Ahí sí, ok. Esa fotografía no es una sí. fotografía, sino que son dos fotografías cortadas a la mitad. Es para demostrar las dos fotografías que tienen que ser la misma, o por lo menos que el paciente no se mueva. Porque con separador y sin separador, con separadores, yo veo la relación que existe entre la parte del diente y la encía, y sin separador veo la parte del diente y labios. ¿Me doy a entender? Pero no es una fotografía, son dos fotografías. Sí. ¿Sí? Déjame ver, a ver si puedo. ¿Ven? Ahí hay una. Entonces, doctor, esta presentación de las fotografías. ¿Ves? Esa es una fotografía y esta es la otra. Y esta es la otra, ¿sí? Son dos fotografías. ¿Me decía Mariana? Dame un segundito. Uh-huh. Que esta parte de donde la fotografía, lo que usted quiere significar es que para generar una guía quirúrgica, o sea, para cirugía guiada totalmente necesitamos el protocolo fotográfico, la tomografía y el escaneo intraoral del paciente o el escaneo del modelo del paciente. Exactamente, eso es, así es. Estos son los requisitos que se necesita para hacer algo digitalmente guiado en el consultorio. Le estoy mostrando de la primer parte, que es, acuérdense, en el flujo digital era el número 1 era el escaneo. Le estoy mostrando todo lo que corresponde a la recopilación de datos. Tomografía, recopilación de datos. Fotografía, recopilación de datos. Y escaneo, ya sea intraoral o escaneo de modelos, es también recopilación de datos. O sea que estamos en el punto número 1 del flujo digital. Esa recopilación de datos es la que el doctor tiene que tiene que comprender cuál es el protocolo que va a hacer en base a su caso clínico. Porque no todos los protocolos son iguales. En base al caso clínico, va a elegir el protocolo. En tal caso que no sepa, en tal caso que tenga dudas, porque no es que no sepa, entrar en la parte digital es una curva de aprendizaje. Es una curva de aprendizaje. Y no es cuestión de no saber, es cuestión de muchas veces no verlo o no entender. En tal caso, y lo digo siempre, nosotros ya en la parte de RC tenemos la posibilidad que o llamen por teléfono o escriban WhatsApp o envíe un correo o nos conectamos y decir, doctor, ¿cuáles son los protocolos que yo necesito? No soy solo, tengo un grupo conmigo que está trabajando. Cualquiera de los que trabajan en 3D conmigo pueden resolverle su pregunta. Cualquiera, independientemente sea Nicole, Joel, Mayelin, el mismo Emil. O sea, cualquiera que esté en la parte, son doctores, ellos son doctores que están trabajando en 3D desde hace ya muchísimo tiempo, tienen formación en 3D. Y entonces, cónchale, hay veces que hasta una llamada de teléfono te alivia para no repetir cosas. ¿Me doy a entender? No, deja la parte comercial, deja la parte que tú vayas a hacer, que vaya a hacer después la guía o no vaya a hacer. Es tener una duda. Tener una duda. Y todos los días tenemos dudas. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Bueno, en este caso, el protocolo que usted debería seguir es este y este otro. Ya tú tienes una visión. Hay otra pregunta, doctor. Sí. No continúe. No, te digo que ya tú tienes La otra pregunta es,
Continúa tú, por favor, que yo contesto. Ok. Te digo, normalmente con un solo llamado, no hay que tener vergüenza. No hay que tener vergüenza si yo quiero llamar a alguien, así sea un colega o así sea nosotros, quien sea, pero que nos saque de la duda de cómo hacer. ¿Por qué? Porque el que no hace preguntas sonzas o tontas comete errores tontos. Y muchas veces se le hace gastar al paciente un dineral en tomografía, en fotografía, en un montón de cosas que después no nos sirven. No nos sirven para poder utilizarlo. ¿Y usted sabe qué ocurre? El doctor se quilla, se enoja, y no solamente se quilla, sino que dice, ah, esto no sirve. No, no es que no sirve, no siguió los protocolos. Y esto tiene protocolos, tiene tantos protocolos como la odontología convencional. ¿Sí? Así que de mil amores le podemos dar respuesta a lo que sea, como sea. Y si le podemos sacar de una duda, pues mejor. Ganamos todos. ¿Aló? Excelente, estoy de acuerdo con eso. La comunicación es fundamental. Sí, muy importante. Comenta el doctor Carlos de los Santos que nos acompaña, que no hay preguntas tontas. Entonces hay otra pregunta que me hicieron por WhatsApp, doctor, que ¿qué utilizó usted para ferulizar hola, el doctor, caso que ¿cómo usted está? presentó? Espérate, Mariana, que yo tengo que saludar a esa eminencia reverendísima, el doctor Carlos de los Santos. No dije que haya preguntas tontas. Es que muchas veces uno dice, yo no voy a preguntar, porque esto debe ser una soncera tan grande que después se van a reír y demás. No hay preguntas tontas. Y el que no hace esa pregunta tonta, me refiero a eso que uno cree que es tonto lo que está haciendo, pues comete errores tontos. Porque hay que preguntar, hay que preguntar. Esa es la idea, hay que preguntar. Si todo hubiésemos nacido sabiendo, esto hubiese sido otra cosa. Entonces tenemos que preguntar y lo mejor que preguntar es preguntar a gente que esté en ello, un colega, un amigo, lo quien sea, y si no, le ofrecemos nuestro teléfono, nuestra vía para hacer preguntas y organizar su caso clínico. ¿Sí? A eso me refería, a la eminencia reverendísima, el doctor Carlos de los Santos. Entonces la otra pregunta que estaba sin resolver es que ¿qué se utilizó, qué usted utilizó para ferulizar en inferior? Del caso que usted presentó un caso de un Yo paciente periodontal. no lo ferulicé yo. Ese es un paciente que estaba atendido en la universidad. No lo hice yo. Ya vino así, con esa férula tipo los que utilizan los ortodoncistas, por palatino, por lingual. Y entonces sí ferulizó de esa manera y ella lo llevaba así ferulizado. No, yo no lo hice. No fui yo eso. Muy bien, veamos. ¿Hay más preguntas? Ana Giselle, qué excelente presentación. Ay, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Motiva, siempre. Esa parte es muy buena. ¿Alguna otra pregunta más? No más preguntas, solo comentarios, que está todo muy bien y eso. Okay. Doctor, yo vi algo, un videíto de un extractor de aerosol que para el caso que si ya se concluyó con el tema de cirugía guiada, yo quisiera sacar un espacio para que me hablara de este extractor de aerosol, que para dame la situación que estamos viviendo.
Sí, Mariana, yo te voy a responder lo que tú me dices. Pero déjame terminar la idea de la cirugía. Por lo menos, cómo se clasifica. Porque quiero dejar ya para cerrar todo lo de cirugía guiada y después te respondo tu inquietud. Dame un segundo. Ahí se está viendo... No, eso ya lo hemos visto. Ahí se está viendo la presentación. ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, déjenme mostrar. Esta es una clasificación de guías quirúrgicas. Es para entender la parte de guías quirúrgicas. Las guías quirúrgicas, cuando comenzó esta parte de clasificación, eran solo guías para fresados. Y entonces, las guías quirúrgicas se clasifican en no restrictivas, parcialmente restrictivas o totalmente restrictivas. ¿Qué significa esto? Las no restrictivas no restringen ni la angulación ni la profundidad del fresado. Era como cuando nosotros hacíamos una guía en acrílico y marcábamos los dientes vestibulares del paciente y entonces se lo colocábamos en la boca del paciente, solamente las caras vestibulares, y decíamos, bueno, aquí sale vestibular, aquí va a estar palatino, y ahí hacíamos la perforación. Eso es no restrictiva, no restringe para nada. Nosotros teníamos que medir dónde estaba el hueso, cuál era la profundidad, teníamos que medir el tema de fresado, a cuánto estaba del nervio, a cuánto estaba de esto, aquello. Bueno, eso es no restrictivo. Parcialmente restrictiva es las que nosotros vimos en uno de los slides que yo les presenté. Hacíamos un encerado y a partir de ese encerado hacíamos un hueco y en ese hueco perforábamos y usábamos la parte de restricción de ese lado. No restringen, solamente te dan la dirección de fresado, pero no te dice la profundidad. Hoy en día sí podemos saber la profundidad si conocemos la longitud de la fresa. De hecho, generalmente usamos una fresa de 2.8 por 25 milímetros, entonces ya restringe también la longitud de fresado. Pero esa es parcialmente restrictiva. Y las totalmente restrictivas es las que se usan donde ya no solamente restringen la longitud, sino también restringen la dirección del fresado. Esto implica que en implantología, en la implantación en la no restrictiva, el implante lo tenía que poner como a mí me parecía, era manual, no sabíamos cuál era la zona de implantación. En la parcialmente restrictiva también era manual, pero en la totalmente restrictiva, si yo tengo el transportador del implante, ya lo puedo colocar hasta donde el transportador me dice que lo deba colocar. En este caso, la cirugía se llama cirugía convencional cuando es no restrictiva, cirugía guiada de marcación o cirugía para fresa piloto cuando es parcialmente restrictiva, cirugía fresada, cirugía de fresado guiado cuando yo solamente hago el fresado guiado pero no puedo llevar el implante, pero si yo puedo llevar el implante se llama cirugía totalmente guiada. Esto es bueno comprenderlo porque todo el mundo te dice cirugía guiada, cirugía guiada, cirugía guiada. La cirugía es guiada, totalmente guiada, cuando yo puedo hacer fresado y colocación del implante. Fresado y colocación del implante con la guía puesta en la boca del paciente. Si yo solamente puedo fresar con la guía, pero después la tengo que sacar para poner el implante, es una cirugía de fresado guiado, no cirugía de guiada completa. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Entendió? Bien. Ok. Entonces ahí sí termino lo de Sí, cirugía claro. guiada. Ya para. Lo que tú me preguntabas, Mariana, es un dispositivo. Hoy por hoy van a haber muchísimos, hay muchos STL que están enviando
y está llegando muchos STL para imprimir y demás. Y entonces hay que hacer una depuración porque no todo es bueno ni todo es útil. La depuración tiene que ser en base a realmente si cumple las expectativas que yo tengo. Lo que tú me preguntabas del aerosol es un diseño para aspirar los aerosoles a medida que van generando en la boca del paciente. La turbina, por ejemplo, el cavitrón, genera muchos aerosoles y entonces lo va aspirando con con un eyector, con un suctor de alta potencia. Aprovecho para decir que la palabra succión no existe. No se dice succión, no existe en el diccionario. Es suctor. ¿Sí? Ok, muy bien. Dicho sea al paso, olvídense de la palabra Dice aquí, succión. perdón, Hey. ¿Qué dice? dicen aquí que se debe solicitar guía quirúrgica especificando esas condiciones, Claro. las condiciones que tú recién explicaste. Claro, claro, claro. Porque no todos las casas comerciales tienen kit de cirugía guiada. No todas la tienen. Entonces, si usted va a hacer una cirugía guiada, debe... ¿Perdón? Déjame explicar, doctor Rafael, déjeme explicar que, por ejemplo, aquí en Santiago, las guías quirúrgicas para cirugía guiada la está realizando RC Soluciones Odontológicas y para ello hay un talonario de pedido donde todas esas especificaciones están en esa hoja de pedidos. Sí. Y a la otra especificaciones que deben tener es la que se le va a hacer a la casa de radiografía, al centro radiográfico, Al centro radiográfico. donde se le especifica si es implante. Ajá, ellos saben el protocolo cuando es, pero hay que especificarle para qué tipo de cirugía es, para que ellos sepan el protocolo que deben seguir con cada paciente. Exactamente, sí. Así es, así es. Y también es bueno recordar que RC, ya que tú hablas de ello, RC no trabaja con pacientes, sino que lo hace a través de los centros o directamente con el doctor, pero no trabaja con pacientes. O sea, dice, le envío el paciente para que lo escaneen. No, no lo envíe porque nosotros no hacemos hoy por hoy escaneo en el centro. Nosotros damos soporte al doctor. O sea, usted es implantólogo y usted quiere hacer una cirugía de implantes, le hacemos el protocolo completo, pero para el doctor, no para el paciente. No atendemos directamente con pacientes. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Más preguntas? No, estaba diciendo de lo del suctor de alta. Si te quedó claro con eso, ¿para qué sirve? Para todo lo de los aerosoles. Y ahora tomamos uno. Sí, a mí me pareció, lo pregunté. ¿Cómo fue? A mí quise citar el tema de cuando podamos unir de No te estoy escuchando, se está cortando, Mariana. forma importante la contaminación. Ah, sí. Parece que mi internet tiene problemas. Déjeme ver que hay otra pregunta. Hay otra pregunta. Para colocar implantes, nosotros utilizamos la marca SIN, guiada. Bueno, Necesitamos un kit especial. sí, claro. SIN tiene dos kits. Uno que es el Unitite y otro que es el Strong. Tiene dos kits. Según el implante que usted vaya a utilizar, es el kit que debe utilizar. Si está acostumbrado a usar Unitite de SIN, pues es un kit de color negro y el otro es de color azul. Son diferentes uno y otro. Pero sí,
Cada uno tiene sus especificaciones. Cada uno es un sistema, SIM es un sistema con cucharillas, ¿sí? Tiene un sistema de cucharillas. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Para más o menos ir concluyendo el tema de lo de implantes, no crean, por favor, lo que le digan, que, yo lo coloco con cualquier kit, después lo... Es verdad, se puede colocar, pero si usted tiene un carro Mercedes, no le ponga repuesto de Toyota, porque no va a funcionar. Si usted va a hacer una guía con implante SIM, utilice el kit de SIM, utilice el protocolo de SIM. Si usted va a usar una guía de MIS, utilice el kit de MIS, utilice el protocolo de MIS. Si usted va a usar AB, cada uno tiene su protocolo, cada uno tiene su kit. Y entonces de esa manera va a funcionar, siempre va a funcionar muchísimo mejor. Y recuerden que todos los kits, toda la cirugía en sí siempre tiene error. No hay error cero, siempre tiene error. Entonces tratemos de minimizar el error. Lo único que tenemos que hacer es minimizarlo, ver cómo lo podemos trabajar en ese aspecto. Lo que le decía respecto a esto del suctor de alta, es un suctor para aerosoles y se trabaja de esa manera, se trabaja en aerosoles. Y ahora les voy a mostrar uno que está en pleno diseño ahora, que es para paciente para endodoncia. Va a ser espero que se esté viendo allí. Vamos a ver, ¿se ve allí? ¿Hay alguien del otro lado? No se ve todavía, doctor. ¿No se ve? Ok. Déjame No. ver a ver cómo puedo hacer para que se vea. Dame un segundito. Dame un segundo, a ver si puedo compartir pantalla. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Se ve? No, ok. ¿Sí? Yo no veo. ¿No ven? No. No. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora comenzó a verse. Este es un separador, perdón, este es un arco facial para endodoncia que de diseño nuestro. Tiene, déjenme apagarle la foto del paciente. ¿Ven? Lo diseñé con unas tomas de aire en los costados que se conecta una con otra. Se conecta aquí, ahí y aquí. Y entonces, en endodoncia, tiene el aspirador central de aerosoles y a su vez el aspirador lateral. Son aspiradores laterales. ¿Ven? Ahí está. Entonces, cuando hay una succión, cuando el endodoncista tiene el dique de goma colocado, pues ningún aerosol sale fuera del dique de goma. Todo queda agarrado o por el costado o por el centro. Es separado, es un complejo separado. No es fácil poder hacerlo. ¿eh? Ahí tienen el arco de Young viene de esa manera. ¿Sí? Y ya viene todo listo y preparado para ello. Y ahí tienen... Dice el doctor Irizarry que si se puede diseñar uno con boca para tallar. Sí, tenemos también el de abreboca. No sé si lo tengo aquí. Lo tengo... Sí, es para tallar. Déjame ver si lo tengo acá. No lo tengo acá. Pero el que tú me preguntas es el que va en el abreboca. Mira, te lo voy a mostrar aquí. Tengo el prototipo original.
No sé si se ve. ¿Ve ahí? Ahí viene con abreboca. Y entonces uno ajusta el abreboca y ya después ajusta el otro, para arriba o para abajo. Ahí está. Y ahí tiene el Excelente. abreboca. Ahí lo tiene colocado en el abreboca, ¿ves? Eso mismo, dice el doctor Irizarry. Sí, Yo me puse feliz porque es una buena forma de tú empezar la consulta disminuyendo la contaminación, tú protegido, más esto que te ayuda, eso está fabuloso. claro, lo habíamos hecho, no, yo cambié el diseño del primero, del original que salió, cambié el diseño porque no aspiraba bien. Tenía muchos ángulos adentro, muy marcados. Entonces el ángulo recto genera, cuando tú haces succión, genera lo que se llama un vórtice. Y entonces es como que se te frena la succión. Entonces en vez de haber ángulos internos, ya es más fácil, o sea, pasa mucho más directo, tiene ángulos agudos, ángulos obtusos. Y él corre muchísimo mejor el aire y no entrampa nada de aire internamente. Entonces esas modificaciones sí se fue haciendo y después la usé en este otro, la modificación para doble vía aérea como tal. Excelente, ¿Sí? excelente. Maestro inventor. No, inventor no, porque esto es en base a las necesidades que hay. Yo trabajo, bueno, tú conoces a Miguel, tú sabes que Miguel está desesperado por algo así. Me dijo, maestro, mira, ¿cómo hacemos nosotros? No te preocupes, yo me voy a poner y voy a hacer. Lo más difícil fue generar el arco de Jan, porque no hay arco de Jan en STL. Bueno, ahora sí ya hice un arco de Jan en STL, entonces ya es más fácil. Pero eso fue. Después ya te queda, lo único que estamos ahora en prueba, este es el quinto prototipo, porque en algunos quedaba muy endeble, otro quedaba mal, este sí ya queda bien como va. Doctor, ¿y se pueden esterilizar en autoclave Sí. o Pero a 121 grados. A 121 grados. La resina resiste 125, pero el margen que se utiliza, por eso dice 121 grados. ¿Sí? Okay. Se hace un Excelente. margen. ¿Alguna pregunta, por favor? Preguntas. Mañana vamos a tener al doctor Bernaza con nosotros, doctor, de su país, argentino. Ay, Gustavo Bernaza. Gustavo Bernaza, vamos a tenerlo ahí. Forden lo contactó y él muy animoso aceptó lo mismo que usted. Muy agradecido de la participación de todo, de usted, doctor Rafael, que la clase odontológica siempre cuenta con usted y sus aportes. ¿Alguna pregunta, alguna consideración, doctores? ¿Cuál sería el tema del doctor Bernaza? Es de oclusión. Sí, oclusión, porque Bernaza fue discípulo del doctor Aníbal Alonso. Entonces es muy importante que lo sigan, porque escuchar a Bernaza es como escuchar al doctor Alonso, que fue quien nos formó en la parte de oclusión. Nada más que Bernaza siguió, como él era de Buenos Aires y demás, siguió siendo su discípulo, siguió trabajando con él. Y está muy bien formado, muy bien formado. Él va a participar con las bases de la oclusión o sea, va a ser algo simple de su comparecencia mañana es para que la gente no se asuste tanto con el tema de la oclusión. Él va a dar bases simples para trabajar con eso. La oclusión no es tan simple, pero se va a La trabajar oclusión en no es eso. simple porque siempre nos la han explicado de manera compleja. Pero si te la explican de manera simple, la oclusión es simple. Cuando tú entiendes el mecanismo, lo demás tú lo vas rellenando. Pero la oclusión es simple. Es simple. Siempre se ha tratado de complejizarla. Pero oclusión realmente es simple. Nada más que después tú tienes que llenar ese contenido, ese conocimiento, pero va a hablar de dimensión vertical, va a hablar de posición de relación céntrica, va a hablar de contactos tope, contactos estabilizadores, va a hablar de punto deslizante, todo lo que nosotros tenemos que conocer de oclusión como tal, me imagino, ¿eh?
Sí, sí. Doctor, que muchas gracias, van diciendo. El Ok. doctor Fabio Román, a los odontólogos dominicanos que aprovecha la plataforma RC para disertar que esto no se sabe hasta cuándo será seguro volver. Dice el Un doctor Fabio abrazo Román. a Y Fabio hay muchos también. Yo doctores sabía que estaba. Es agradecidos y que despidiendo. no estoy viendo a nadie, quién está y quién no está. No estoy viendo en esa parte, ¿tú ves? Un abrazo a Fabio, que también está en todas las presentaciones y demás, siempre tú lo ves allí. Pues Mariana, en lo que a mí respecta, si no hay Sí, preguntas. Pichardo, muchas gracias. No hay pregunta. Mucho agradecimiento, doctor. Mucho agradecimiento a todos los que nos Ustedes acompañaron. por darme esta oportunidad. Mañana tenemos el encuentro.